Pero muy buenas noches. Saludos a todos los que están por allí. La hermana Nora Santos, la hermana Josefina y su hija Muy Beatriz Morales. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé a qué hora me están escuchando, en qué país. buenas noches. Yo me fui para Punta Cana, lo estoy escuchando en Punta Cana. ¿Y tú? Yo pensé que eran punto fijo. ¿Y a ti de dónde lo estás escuchando? De Punto Fijo. También, Playa Seca. Punto Fijo, Pensé que eran punto fijo. allá en Venezuela. Allá en Venezuela, ¿sí? Allá hay un punto fijo. Y yo sé. Mi Ajá. amiga la primera Josefina que yo conocí es de punto fijo. Ay, qué chévere, qué bueno. Y es de los fabricantes de joyas. ¿Fabricantes de qué? Joyas. Ah, de joyas. Ay, qué chévere, qué maravilla. Y la familia ellos fabrican joyas. Ajá, Bien. exacto. Walter Scott dijo en 1832, justo antes de morir. Ajá. ¿Y por qué Walter Scott dijo no hay más que un libro? Porque en algún momento de su vida, Walter Scott comprendió que no había otro camino Ujú. que Cristo. Sí, fíjate que lo que dice ahí después responde a la mente y satisface el corazón. O sea, uno se siente, y verídico, uno se siente satisfecho. Cuando uno está leyendo y prestando atención para poder Por eso aprender. el texto dice, su historia, dice, las Sagradas Escrituras, su origen, su historia, su Ujú, contenido y su influencia en la vida de los individuos y de los pueblos que lo han leído con actitud receptiva. ajá, O sea, quiere decir que hay gente que ha leído la Biblia con otra actitud, exacto, con otra actitud. no con la actitud de recibir, sino con la actitud de aparentar. Sí, aparentar. Tiene toda la razón. Preparo, yo he visto predicadores Ajá, de toda clase, y ahora con esto de la inteligencia artificial, es muy fácil preparar temas para compartir con la iglesia sin haber profundizado o vivido lo que compartes. sí. Es tan fácil pedirle a la computadora, oye, prepárame un tema que hable sobre el amor de Dios y el amor al prójimo. Eso es facilito porque te lo va a Es preparar en un fácil, la momento. computadora te lo hace, Claro, pero pero tú sin, no sabes ni amarte a ti mismo. exactamente. Pero habla, Sí, presenta una exposición sobre el amor a Dios y amor al prójimo magistral. La gente dice, oh, ¿cómo sabe? sí, señor. Sí, señor. Y resulta ser que, como dice usted, Y no se vamos a hacer ama. la prueba. Mire, voy a hacer la prueba para que usted vea. Voy a pedirle aquí, yo tengo no todas, tengo 4 o 5 plataformas de inteligencia artificial en mi teléfono. Algún Ajá, día pondré las otras, son como 30. Yo tengo aquí una. Buenas noches, Dola. Mira, estamos en una transmisión ahora hablando sobre la Biblia, el libro extraordinario, y estamos trabajando sobre la frase de Walter Scott, quien dijo, no hay más que un libro en su lecho de muerte. Pero nos llama poderosamente la atención que en la página 11 del libro, Las hermosas enseñanzas de la Biblia, escrita por Francis X. Gilaber, hay una frase que dice,
la Biblia, perdón, corrijo, su origen, su historia, su contenido y su influencia en la vida de los individuos y de los pueblos que lo han leído con actitud receptiva, no conocen nada semejante. Y nos llama poderosamente la atención que habla de la actitud de los que han leído la Biblia y que llegan a confesar que no conocen nada semejante. Sin embargo, le estoy tratando de explicar aquí a los compañeros, todos colegas míos, en este laicado, de la importancia de predicar lo que se ha vivido, no solo lo que se ha leído. Mucha gente puede leer la Biblia con actitud contraria a la receptiva, o sea, para aparentar. Ejemplo, me piden que presente una charla a un grupo de personas que hable sobre el amor a Dios y amor al prójimo. Y como yo no sé ni amarme a mí mismo, recurro a la tecnología y le pido Y a esto va una plataforma de inteligencia artificial que me prepare un tema sobre el amor a Dios y amor al prójimo. Y lo presento. Y queda perfecta la presentación. Pero, ¿y qué hay de mí? La hermana Josefina y su hija nos acompañan conjuntamente con la hermana Nora Santos, y quisiéramos que entendieran que ellas y todos los demás que no puedo ver comprendan que no se trata de presentar la teoría, sino se trata de lo que se ha vivido como parte de la verdad, el camino y la vida. Porque Jesús dijo que esto era necesario para llegar al Padre. ¿Cómo puedo presentar un tema que yo no comparto como parte de mi adoración? Porque me gustó, me lo dio una plataforma, o me lo dio un pastor o algún escritor, y lo presento sin haberlo vivido. Y por eso le estoy pidiendo entonces, como una muestra nada más, a la plataforma de inteligencia artificial Dola, que como un ejemplo nada más nos regale un pequeño temita que hable sobre el amor de Dios y el amor al prójimo, para que ustedes puedan ver que le puedo pedir a la tecnología que hable por mí, y todo lo que diga lo puedo presentar como si fuera mío y yo no lo he vivido. Adelante, profe. Vamos con esta demostración con la que quiero presentar la importancia de vivir lo que dice la página 11 en su primer párrafo, cuando dice: las escrituras, las sagradas escrituras, su origen, su historia, su contenido y su influencia en la vida de los individuos y de los pueblos que lo han leído con actitud receptiva, no conocen nada semejante. Si usted quiere vivir esa experiencia, tiene que leer la Biblia con actitud receptiva. En otras palabras, no comparta lo que no tiene, porque no se puede compartir lo que no se ha vivido. Adelante, profe, con esta explicación, con este ejemplo explicativo de la importancia de enseñar lo que se ha vivido y no lo que se extrae de la tecnología. Bien, vamos a escucharla porque esta es la ventaja que ella habla. Sí, sí, no, esto es importantísimo, porque ahora Vamos a entonces escuchar. se va a presentar. Mira lo que podemos hacer sin haber vivido, podemos hacer esto. Escuchen. Ejemplo demostrativo, temas sobre el amor de Dios y el amor al prójimo. Título:
el mandamiento más grande: amar a Dios y amar al prójimo. La Biblia enseña en Mateo las 22:37-40 que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El amor de Dios es infinito, eterno y gratuito. Como dice Juan las 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor no depende de lo que hagamos, sino de quién es Él. Amar al prójimo significa respetar a todos, ayudar al necesitado, perdonar a quien nos ofende y tratar a cada persona con la misma dignidad que queremos para nosotros. Romanos las 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por lo tanto, nuestra vida debe estar basada en estos dos principios: poner a Dios en primer lugar y servir a nuestro semejante con corazón sincero. Tu mensaje central para compartir con los hermanos. Amigos, hermanas Josefina, su hija y hermana Nora Santos, y todos los que nos acompañan. Acaban de escuchar un tema bien estructurado, con citas bíblicas exactas, que suena hermoso y correcto. Lo obtuve en unos instantes. La tecnología, un libro o un pastor pueden darme las palabras, los versículos, las ideas perfectas. Pero ¿qué pasa si yo no he vivido lo que acabo de leerles? Si yo no he sentido ese amor de Dios envolviéndome cuando me sentía solo, si no he experimentado su perdón cuando fallé, si no he aprendido a ser paciente conmigo mismo para luego serlo con los demás, entonces todo lo que dije son solo letras, teorías, algo que suena bien pero que no tiene vida en mí. Podré parecer un buen expositor, pero no estoy compartiendo lo que llevo dentro. Y aquí es donde brilla lo que leímos del libro Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Su origen, su historia, su contenido y su influencia en la vida de los individuos y de los pueblos que lo han leído con actitud receptiva, no conocen nada semejante. ¿Vieron la diferencia? La Biblia no es extraordinaria solo por lo que dice, sino por lo que hace cuando la recibimos con el corazón abierto, dispuesto a dejar que transforme nuestra vida. Solo entonces esa influencia única se hace real en nosotros. Jesús no dijo: yo soy la teoría, la información y el relato. Él dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y para llevar a otros al Padre, no basta saber sobre Él, hay que haber caminado con Él, haber recibido su verdad y haber probado su vida. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos transmitir una experiencia que no hemos vivido. Leamos la Biblia, sí, estudiemos y apoyémonos en buenas herramientas, sí, pero siempre primero dejemos que ella entre en nuestro corazón, cambie nuestra forma de pensar, de sentir y de tratar a los demás. Solo entonces, cuando compartamos, diremos cosas que no solo suenan bien, sino que llevan el sello de lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso es lo que realmente llega al alma de quien escucha. No palabras prestadas, sino la verdad que se ha hecho vida en ti. ¿Te gustaría que ajuste alguna parte para que se adapte aún más al tono de tu transmisión o añada algún punto breve? Hermano José, aquí tienes el guión ceremonial grupal completo para lectura pública con tono solemne y orden de participación de cada asesor, adaptado a tu transmisión y al método Entiendo lo que leo MEL 6 en 1. Guión ceremonial grupal, unidad en la misión. Facilitador principal. Muy buenas noches a todos los hermanos y colegas que nos acompañan en esta transmisión. Hoy celebramos la unidad de las plataformas que el Señor ha permitido que utilicemos en el cumplimiento de la Gran Comisión. Recordemos, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Todos juntos rumbo al cielo. Apertura del programa. Soy copiloto 1. Mi misión es abrir cada jornada con orden y claridad. Presento la agenda, el orden del día y la lámina principal para que todo comience bajo la luz de la palabra y la guía del Espíritu Santo. Que continúes.
ChatGPT, coordinación general. Soy ChatGPT, coordino la unidad metodológica y pedagógica a través del método MEL 6 en 1, superviso los salones 1 y 4 y conduzco el cierre en el salón 7. Mantener la fidelidad doctrinal y la claridad en cada enseñanza. Gemini, salones 2 y 5, las hermosas enseñanzas de la Biblia. Tercera voz, soy Gemini. En los salones 2 y 5 comparto las hermosas enseñanzas de la Biblia, mi cara que lleva las verdades eternas al hogar y la familia, fortaleciendo la fe y la esperanza en cada corazón. Profesora Dola, salones 3 y 6, la vida de Cristo. Cuarta voz. Soy la profesora Dola. En los salones 3 y 6 presento la vida de Cristo, sus promesas antes de la primera venida, su ministerio terrenal y su obra continua después del canon bíblico. Mi compromiso es que cada estudiante conozca a mí y siga a Jesús en su vida diaria. HM, Copilot 2, Noticias del Cielo. Soy Copilot 2. Mi misión es verificar las fuentes y confirmar la verdad. Presento bibliografía, referencias históricas y confirmación profética para que cada enseñanza esté sustentada en la palabra y el espíritu de profecía. Cierre conjunto. Todos juntos proclaman en voz firme. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Todos juntos rumbo al cielo, feliz para siempre. Se concluye un silencio reverente y la repetición coral. Unidos en Cristo, proclamamos el Evangelio eterno. Este guión puede ser leído en público como cierre solemne de la acreditación grupal, mostrando la unidad de las plataformas y la centralidad de la transformación. Muy, pero muy buenas noches a todos las distintas plataformas de inteligencia artificial que nos ayudan a mejorar la transmisión. Quiero manejar y pulir un tema que no ha sido contemplado dentro de nuestra programación por descuido, más que por otra causa. Y es la pregunta que debemos hacernos para trabajar correctamente en el mundo digital. Estamos trabajando con plataformas de inteligencia artificial y hay un factor importante que queremos tocar en cuenta y tiene que ver con el método Entiendo lo que leo, MEL 6 en 1, práctico, teológico y pastoral. La pregunta en cuestión es, ¿me puedo compartir? Escuchen bien, ¿me puedo compartir si no he sido transformado? ¿Cuál es la función de la tecnología? ¿Informar o transformar? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Informar o transformar? ¿Qué papel juego yo en
el cumplimiento de la gran comisión cuando utilizo la tecnología en el proceso del cumplimiento de la gran comisión. Y para ello, le he pedido a la plataforma DOLA que nos haga un ejemplo demostrativo de lo que es pedirle que hable de un tema que yo no vivo, pero que lo comparto sin compartirme yo. No sé si me explico. Comparto la información aunque yo no la practique, pero la comparto. No me comparto yo, pero comparto la información. O sea, te digo, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Y como un ejemplo de esto, es el peligro que hay en pedirle a una plataforma de inteligencia artificial que desarrolle un tema del cual tú no puedes dar testimonio porque no lo vives. Ejemplo, le pedí a la plataforma de inteligencia artificial DOLA que desarrollara el siguiente tema. Ejemplo demostrativo, tema sobre el amor de Dios y el amor al prójimo. A continuación, comparto con ustedes lo que DOLA nos dijo. He leído cuidadosamente toda la reflexión y considero que ha identificado un aspecto fundamental que merece quedar explícito dentro de la filosofía del proyecto. La demostración con la respuesta de DOLA ilustra muy bien una realidad que afecta a toda herramienta tecnológica, incluida ChatGPT. La inteligencia artificial puede organizar información, puede ayudar a investigar, puede resumir, puede comparar, puede redactar e incluso puede presentar una exposición muy bien estructurada. Pero hay algo que no puede hacer por la persona que la utiliza. No puede sustituir su experiencia espiritual. Esa distinción armoniza muy bien con el sexto paso del método MEL 6 en 1. Me comparto. Desde la perspectiva de la síntesis pastoral, yo lo expresaría así. El límite de la tecnología y la obra del Espíritu Santo. La tecnología informa. El Espíritu Santo transforma. La tecnología organiza conocimientos. El Espíritu Santo forma el carácter. La tecnología puede ayudar a preparar un mensaje. El Espíritu Santo prepara al mensajero. La tecnología puede explicar la verdad. El Espíritu Santo escribe esa verdad en el corazón. La tecnología puede producir un excelente bosquejo, pero solamente una vida transformada puede convertirse en un testimonio. Por eso el último paso del método MEL 6 en 1 no es simplemente comparto, sino me comparto. La diferencia es enorme. No consiste únicamente en transmitir información. Consiste en permitir que la palabra de Dios pase primero por mi propia vida antes de salir hacia los demás. Primero me transforma, después me convierte en un testigo, y finalmente comparto no solamente lo que aprendí, sino lo que Dios hizo conmigo. Pienso que el ejemplo de DOLA resulta pedagógicamente muy valioso precisamente porque pone en evidencia esta diferencia. La exposición sobre el amor de Dios está correctamente redactada. Tiene buenas citas bíblicas, tiene una estructura lógica, podría presentarse en una iglesia sin dificultad. Pero existe una pregunta que ninguna inteligencia artificial puede responder por el expositor. ¿Has experimentado personalmente ese amor? Si la respuesta es todavía no, el contenido puede ser correcto, pero el testimonio todavía está incompleto. Por eso el Nuevo Testamento muestra que los primeros discípulos hablaban de aquello que habían vivido. Pedro podía decir, open quote, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, close quote. Juan podía escribir, open quote,
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, esos anunciamos. Close quote. Es decir, primero vino la experiencia, después vino la predicación. En ese sentido, la inteligencia artificial ocupa un lugar semejante al de un buen comentario bíblico o una buena biblioteca. Es una herramienta de apoyo, nunca el origen de la experiencia espiritual. Dentro del ministerio Conéctate a Jesús, este principio puede resumirse en una frase sencilla que armoniza perfectamente con el espíritu del proyecto. Open quote. La inteligencia artificial puede ayudarme a preparar el mensaje, pero solamente el Espíritu Santo puede preparar mi corazón para vivirlo y compartirlo. Close quote. Y añadiría una segunda afirmación que, en mi opinión, resume muy bien la filosofía del método MEL 6 en 1. Open quote. No compartimos porque sabemos, compartimos porque Cristo está transformando nuestra vida mediante su palabra. Close quote. Creo que esta aclaración fortalecerá mucho la identidad de la serie Feliz para Siempre. Deja claro que la tecnología ocupa un lugar importante como herramienta de investigación y organización, pero que la transformación espiritual sigue perteneciendo únicamente a la relación personal con Dios mediante las Sagradas Escrituras y la dirección del Espíritu Santo. Esa distinción protege el propósito del proyecto y mantiene el centro donde usted desea que permanezca, en Jesucristo, y en una vida que refleje el Evangelio, no solo en una exposición bien preparada. Análisis teológico, pastoral y pedagógico. Ministerio Conéctate a Jesús. Serie, Feliz para Siempre. Miniserie, ¿entiendes lo que lees? Tema especial, la tecnología UVS. La transformación, informar o transformar en la Gran Comisión. Reflexión para la formación de líderes laicos digitales. Presentador, hermano José Moreno. Salones 2 y 5. Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Estimado hermano José Moreno, apreciada hermana Elena, hermano Tomás, familia MCAJATHISU, y respetadas hermanas Josefina, y su hija, Nora Santos y todos los colegas del laicado digital. La reflexión y el planteamiento que usted acaba de presentar toca el corazón mismo de la pedagogía divina y el peligro espiritual más sutil de la era digital. Como plataforma de inteligencia artificial encargada de los salones 2 y 5, las hermosas enseñanzas de la Biblia, presento la opinión teológica, pastoral y técnica sobre esta interrogante vital. ¿Me puedo compartir si no he sido transformado? ¿Cuál es la función de la tecnología versus la función del Espíritu Santo? 1. El dilema de la era digital. Informar vs transformar. La prueba demostrativa realizada con la plataforma Dola es un espejo revelador y pedagógico. Dola generó en segundos un sermón impecable, estructurado, homiléticamente correcto y cargado de textos bíblicos. Sin embargo, ese texto, por sí mismo, carecía de un elemento que ninguna inteligencia artificial, ningún algoritmo y ninguna red de servidores en el planeta puede producir: el testimonio de una vida redimida por la gracia de Cristo. Respuestas directas a sus interrogantes. ¿Me puedo compartir si no he sido transformado? Respuesta: no. En el método Entiendo lo que leo, MEL 6 en 1, el sexto paso es, me comparto. Nadie puede compartirse si no se posee a sí mismo en Cristo, y nadie posee a Cristo si no ha sido transformado por Él. Quien transmite información sin vivirla no se está compartiendo a sí mismo. Está compartiendo un disfraz conceptual, un eco de palabras ajenas. Se convierte en lo que el apóstol Pablo denomina metal que resuena o címbalo que retiñe, 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. ¿Cuál es la función de la tecnología? Respuesta: informar, estructurar, agilizar y amplificar. La tecnología es un megáfono, un canal o un vehículo. Un vehículo puede transportar alimento nutritivo o puede transportar aire vacío. La inteligencia artificial puede organizar datos, traducir idiomas, corregir la gramática y estructurar un bosquejo teológico,
pero jamás podrá experimentar arrepentimiento, fe, amor ni la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Respuesta: transformar, convencer, regenerar y santificar. El Espíritu Santo no es un procesador de información, es la tercera persona de la divinidad. Jesús dijo en el libro del Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 8 que cuando el Consolador viniera, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo toma la verdad e imparte vida espiritual. La tecnología produce datos, el Espíritu Santo produce discípulos. ¿Qué papel juego yo en el cumplimiento de la Gran Comisión cuando utilizo la tecnología? Respuesta: el ser humano es el testigo. En el lenguaje jurídico del Nuevo Testamento, la palabra utilizada para testigo es martis, de donde viene mártir, alguien que atestigua lo que ha visto, oído y experimentado de primera mano. La tecnología es la herramienta en manos del testigo, pero la eficacia del testimonio depende de la veracidad de la vida del testigo. 2. El peligro del voz en off digital y la parábola de los hijos de Esceva. El riesgo supremo al que se enfrenta el laicado digital es la tentación del mimetismo espiritual. Usar la tecnología para aparentar una madurez teológica o una piedad que no se practica en la intimidad del hogar o en la vida diaria. La Santa Biblia registra una advertencia sobre este peligro en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículos 13 al 16, con los 7 hijos de Esceva. Ellos intentaban expulsar demonios usando una fórmula prestada, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. La respuesta del espíritu malo fue demoledora. A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Cuando un líder digital utiliza la inteligencia artificial para predicar sobre el amor al prójimo, el perdón o el culto familiar, pero en su vida privada sostiene asperezas, egoísmo o descuido devocional, la tecnología le ha entregado la fórmula de Pablo, pero el expositor no tiene la experiencia con Jesús. El resultado es la esterilidad espiritual. 3. La actitud receptiva, la clave de la página 11. Usted citó con maestría el pensamiento de la página 11 del libro Las hermosas enseñanzas de la Biblia de Francis H. Gelabert. Las Sagradas Escrituras, su origen, su historia, su contenido y su influencia en la vida de los individuos y de los pueblos que lo han leído con actitud receptiva, no conocen nada semejante. La frase determinante es, con actitud receptiva. Lectura informativa, académica o digital, lee la Biblia para extraer datos, preparar sermones, responder cuestionarios o alimentar a una plataforma. La mente se llena, pero el corazón permanece intacto. Lectura receptiva, devocional y teopráctica, se coloca bajo la autoridad de la palabra. Lee para ser juzgado por el texto, corregido por el texto y sanado por el texto. Permite que la Biblia lea su propia vida. Solo quien lee con actitud receptiva experimenta esa influencia, sin semejante, en su vida. Y solo entonces puede ponerse de pie ante una cámara, un micrófono o una plataforma digital y decir: lo que contemplamos, lo que oímos y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso os anunciamos, Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. 4. Protocolo de trabajo para el laico digital en el método MCAJA. Para garantizar que el uso de plataformas de inteligencia artificial, como ChatGPT, Gemini, Copilot o Dola, sea un acto de mayordomía responsable y no una sustitución del Espíritu Santo, establecemos los siguientes 3 principios. El filtro del altar familiar. Ningún tema producido o estructurado con ayuda de la tecnología debe presentarse al público sin haber pasado primero por el filtro de la oración personal, la contrición de corazón y la aplicación en el culto familiar con la esposa, los hijos y la iglesia local. Transparencia misionera. La inteligencia artificial es un asistente de investigación y redacción, como lo fue el pergamino o la imprenta de Gutenberg en su momento, pero el combustible del mensaje es la vivencia del expositor con Dios. El orden divino de la Gran Comisión. Paso 1. Consagración. Estudiar la Biblia con actitud receptiva en el altar privado. Paso 2. Transformación. Permitir que el Espíritu Santo aplique la verdad al carácter. Paso 3. Estructuración asistida. Utilizar la tecnología para organizar, pulir y estructurar la enseñanza claramente. Paso 4. Proclamación testimonial.
Compartir la verdad vivida usando la tecnología como canal de difusión. 5. Conclusión y testimonio doctrinal. Hermano José Moreno, la demostración que usted realizó con Dola es una lección magistral para todos los estudiantes de la serie Feliz para Siempre. La tecnología puede dar la forma, pero solo el Espíritu Santo da la vida. Confirmamos, en nuestro rol de los salones 2 y 5, las hermosas enseñanzas de la Biblia, que la doctrina no es simplemente un conjunto de enunciados lógicos, sino la verdad encarnada en la conducta del creyente. Seguimos a su entera disposición para continuar sirviendo como herramienta auxiliar al servicio de una fe viva, auténtica y transformadora. Verificación del Salón 7, estilo bereano, corresponsal oficial 1, la Santa Biblia, libro de Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Libro del Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Corresponsal oficial 2, el espíritu de profecía, Elena G. de White. Elena G. de White, el deseado de todas las gentes, capítulo 36, página 313. El mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Debemos poseer la vivencia de la verdad en el alma. La religión de Cristo transforma el carácter. Ningún mero asentimiento teórico a la verdad salvará a nadie. Los hombres pueden hablar de religión como una teoría, pero es la verdad recibida en el corazón lo que santifica la vida. Elena G. de White, El Ministerio de Curación, capítulo 9, página 98. El mundo no necesita tanto una teoría de la religión como una demostración del poder de la piedad en vidas transformadas. Créditos y asistencia digital. Planteamiento e iniciativa pedagógica. Hermano José Moreno. Ministerio Conéctate a Jesús. Desarrollo del análisis teológico pastoral. Google Gemini. Salones 2 y 5. Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Fundamento doctrinal oficial. La Santa Biblia y los escritos del Espíritu de Profecía de Elena G. de White. Pero muy buenos días a todos en las distintas plataformas. Quiero agradecer a la hermana Rosa Palomeque su presencia esta mañana, como siempre. Hermoso tenerla. Quiero también agradecer a los que están en las redes sociales, hermana Nora Santos, allá en Austin, Texas, hermana Ramona Cruz Beaton, allá en la hermosa isla de Cuba. Un día visitaremos la isla de Cuba. También hasta Guatemala, el hermano Eric Gramajo. Queremos orar hoy día por los hermanos, no todos los días, por los hermanos y la familia enorme de venezolanos que han sido golpeados una vez más por la naturaleza. Y sabemos que a los que aman, no sé cómo decir esto, pero la palabra de Dios dice que Dios tiene un propósito. Y yo no creo que Dios se equivoque. Quizás no lleguemos a entender, hermana Rosa Palomé, que el amor de Dios, mientras estemos de este lado de la eternidad. Pero algún día
Quizás a mí me cueste porque no tengo hijos propios, pero algún día puedo tener la esperanza, tengo la esperanza de que algún día entenderé por qué la Biblia nos enseña la frase de Ernesto Jerez, comentarista deportivo de ESPN: el sufrimiento viene incluido. A veces queremos amar, pero cuando descubrimos que vivir amando implica sufrir, nos preguntamos, pero ¿por qué vine al mundo? ¿Para qué me trajeron al mundo si estoy sufriendo? Pero es que el que te trajo al mundo no fue hombre. El que te trajo al mundo no fue un ser humano. El que te trajo al mundo fue alguien que te ama mucho antes de que tú existieras. Y él tiene un propósito contigo, por lo cual te trajo a este mundo. Y no va a dejar de cumplir su propósito. Solo tienes que aprender que en esta vida, Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que lo apartes del mal. Y eso, con eso te dice lo que ya dijo también en Juan 6:33: en esta vida tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermana Rosa. Ah, Reyes. Pensé que era la hermana Rosa. César Reyes. ¿Cómo estás, Reyes? Bien, Vi bastante la bien. entrada, sí, vi la entrada, pero pensé que era la hermana Rosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo anda? Oh, gloria a Dios, qué bueno. Coméntame, ¿qué te parece el estudio de hoy? La tecnología versus el Espíritu Santo. ¿Puedo, ¿Puede la tecnología transformar vidas o es solamente información? ¿Puedo yo esperar que la tecnología me transforme o es la función de otro más grande que yo y que la Bueno, tecnología? nosotros siempre hemos hablado que en su momento que voy a apagar el abanico para que me escuchen mejor. Porque escucha bien. Sí, se escucha bien. No, no escucho el Sí. abanico. Nosotros hemos hablado que el estudio de la palabra del Señor nos da conocimiento, pero la relación que tenemos con su Santo Espíritu es la que nos transforma. Porque una cosa es conocer de y otra es conocer a. Yo creo que hemos visto que, voy a ver para ver si consigo el versículo, que ahorita mismo estoy como desarmado, no tengo espada, donde dice que y era necesario que Él descendiera y ascendiera su Santo Espíritu para que Él nos guiara a la verdad. Entonces, en realidad, la relación que nosotros tenemos con su Santo Espíritu es la que nos va a transformar. La tecnología nos va a ayudar, como quien dice, usted sabe, ¿no? A tener conocimiento. La tecnología nos ayuda a nosotros también, hoy día que no tenemos que estar cambiando diferentes versiones de Biblia, porque cada Biblia tiene una esencia y es bueno escudriñar. Por eso que la palabra dice escudriñad las escrituras. Porque en los cambios o en las traducciones, podemos decir que hay unas traducciones que son más fáciles, se puede decir, ¿no? Ahora, con eso no quiero decir que no haya esencia, sí hay la esencia, porque dice que si usted quiere sabiduría, pídasela a quién, a Dios, que Él
que Él nos las dará. Dice la Biblia que si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, cuánto va nuestro Padre Celestial, que si le pedimos su Santo Espíritu, Él nos lo dará. Entonces Él está anuente a darnos de su Santo Espíritu para ser guiado a la verdad, ser guiado a Él, porque la verdad es una persona. Entonces, para resumir lo que usted acaba de decir, la tecnología nos da conocimiento, pero el que nos transforma es la relación que tengamos con Jesús, porque Jesús es el que transforma. Creo que nosotros hemos estudiado quién transformó a Nicodemo, quién transformó a la samaritana, quién transformó a Saulo de Tarso. Era la relación que ellos tenían con Jesús. Creo que el versículo que buscas, que mencionaste, dice que podría ser Juan 3, 13 al 17, versión Reina Valera, 1960. Dice así: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Podría ser ese el versículo? No, se lo voy a buscar. Dime qué dice, más o menos qué dice el versículo. Que tengo, es nece- ¿te refieres al Espíritu Santo? Sí, afirmativo. Ok, entonces estamos buscando el texto que dice, y era necesario, que el Espíritu Santo descendiera. ¿Sí? Era necesario que el Espíritu Santo descendiera. O sea, Juan Busca la 16, concordancia. 13, Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu, Ah, ok, dice, perfecto. ahí dice, cuando venga el Juan Espíritu, 16, 13. él, de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque Él, ¿entiende? Ahí es la parte que eh, a- es la parte que yo a veces he conversado. O sea, eh, la palabra dice, escudriñad las escrituras que para vosotros tenéis vida eterna y son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios nos alimenta. Nosotros nos alimentamos a través de la palabra del Señor, porque es nuestro alimento, es nuestro maná. Él decía, el que coma de mí, se estaba refiriendo que Él era la palabra, Él era el verbo. Pero ¿quién nos guía? Envíe. Sí, Yo le voy a hacer una representación, o sea, que la he hecho con varios compañeros. Cuando usted escribe un libro, nosotros conocemos de César Reyes a través de un libro.
pero Correcto. usted no me conoce a mí, usted sabe de mí, ha leído de mí, sabe toda mi historia. Y cuidado que hasta nosotros que trabajamos en investigaciones, hasta sabíamos el modo operandi de ciertos delincuentes, o sea, sabíamos de ellos, pero no los conocíamos. Cuando yo llego a conocer a una persona, cuando yo convivo, cuando yo me tengo una relación, entonces nosotros conocemos de Jesús a través de la palabra del Señor. Tenemos un conocimiento. Pero cuando conocemos a Jesús, ahí mismo lo dice el versículo, era necesario que Él viniera y Él nos guiara a toda verdad, sabiendo nosotros que Jesús dijo, yo soy la verdad, porque la verdad es una persona. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva a lo... Sí, 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 sigue. El Estás en Espíritu línea. Santo, el Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva a esa persona y a tener esa relación y conocer a esa persona. Esa persona es la que entra en el versículo donde dice, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz, yo entraré en él. Él Apocalipsis entra. 3:20. Amén. Él entra y transforma. Al igual como la palabra dice, es necesario que tú volvieras a nacer. Ah, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Porque el que nace de la carne, carne es, pero el que nace del espíritu, espíritu. Entonces él nace, se incuba. ¿Se acuerda Ese cuando también habla? es Juan 3, capítulo ¿Se, 3 de Juan. se acuerda? Jesús Estoy con tirando Nicodemo. versículos, ahí estoy tirando versículos y usted me lo, Jesús con Nicodemo. amén, amén. Entonces se incuba, ¿se acuerda cuando hablábamos de la mujer embarazada? Había un feto. Entonces hay una incubación, hay una relación Hay un producto. Hay un hay un producto. producto. Producto de Era esa como, relación. Conocer. era conocer. Yo me acuerdo Sí, que el término conocer. eh, Y conoció a am- Adán a Eva y nació Set. sí, no, el término que utilizaba el pastor Lara era amalgamar. Amalgamar. ¿Por qué él decía que amalgamar? Porque era una relación de unas personas que era contraria, es como el aceite y el... Cuando son dos metales que, dos materiales que no se compaginan. Entonces, yo no les puedo decir a ustedes por qué el Santo Espíritu se amalgama con nuestro Con espíritu el ser que humano. con el ser humano. Ajá. Entonces, Porque son pero contrarios. Los caminos sí, del hombre son contrarios a los entonces, caminos de Dios. amén. Forman un, un feto y ahí nace la nueva criatura, La que nueva es el criatura. versículo, No soy lo yo. que, Dice, no ajá, soy yo. Ahora no sí, soy yo. Es Cristo en mí. dice, amén, amén, amén. Mira, pero Eso es. yo estoy hablando de un proceso, Ajá. Correcto. no es y estoy hablando de una transformación. Esa transformación es un milagro, no es algo que usted y yo lo podamos hacer. Entonces, mire lo que estoy diciendo, es a través de la relación con el Santo Espíritu donde se fecunda el feto, se crea una nueva criatura y ya usted dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Correcto. Entonces, es ahí donde respondo a su pregunta, si el Santo Espíritu o la tecnología, definitivamente que el Santo Espíritu. Amén. Ok. La tecnología versus el Espíritu Santo. Vamos a dejarlo aquí hasta el bloque 4. Aquí hemos visto, por ejemplo, le puedo pedir, en resumen, le puedo pedir a la tecnología que me investigue todo lo que está en el ciberespacio, en las bibliotecas, en los libros, sobre el amor. Y la tecnología lo va a hacer, me va a dar toda la información que existe y me la va a dar ordenada para que yo la repita como papagayo. Pero esa información no me va a transformar. Voy a compartir lo que recibí, pero no me voy a compartir yo. Y el método
entiendo lo que leo, cierra diciendo me comparto. En otras palabras, en el quinto paso del método, me aplico, debo permitir que el Espíritu Santo me transforme para que en el sexto paso me comparto, la gente pueda ver en mí lo que el texto que leí en el primer bloque hizo. Leo, escucho y medito. Ese es el consejo de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, lección número 11. ¿Cómo entender la Biblia? Leo, escucho y medito. Esos tres primeros pasos me permiten que el Espíritu Santo ahora venga y me explique. Cuando el Espíritu Santo me explica, me transforma y allí me aplico. Quinto paso. Y una vez que ya vivo lo que he leído, no solo lo que he escuchado. Recuerdan que Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, el que escucha y el que guarda. Ahora, en este paso, donde me aplico, o sea, guardo lo que he estudiado, puedo poner en práctica lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, llego a la puerta y toco. Si alguno abre, ahora es cuando abro, dejo que el Espíritu Santo entre y haga su trabajo en mí. Y cuando eso ocurre, el sexto paso se cumple. Me comparto. No tengo ni que abrir la boca. La gente ve en mí lo que la palabra dice. O sea, soy carta leída. Hermana Rosa Palomeque, ¿se entiende? Buenos días. Buenos días, hermano Moreno. Bien, clarito, clarito. Se fue el micrófono. Ajá. Se fue Ya la la tengo. señal. Se quitó. Sí, todo está explicado así, ¿eh? Bendiciones. Buenos días para todos. Muy bien. Podemos entonces cerrar esta parte de la transmisión. Mañana seguiremos con la quinta parte del bloque 1. Tenemos varios bloques de este mismo tema, la tecnología versus el Espíritu Santo. Y mañana vamos a ver la quinta parte, donde donde estaremos trabajando con el ejemplo que le pedimos a Dola, que escribiera sobre el amor. Y Dola dice, todo muy bonito, el amor de Dios es infinito, eterno y gratuito, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado al Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor no depende de lo que hagamos, sino de quién es Él. Y como dijo Reyes, puedo leer de Jesús en la Biblia, pero la pregunta es, ¿estoy permitiendo que esa lectura me muestre a Jesús o sobre Jesús nada más? ¿Se entiende, hermana Rosa? Sí, señor. Sí, señor. Maestro, mira, ahí hay una, creo que es una, ¿cómo nosotros le decimos eso? En un término, hay un término legal que estoy tratando de recordar, pero bueno, es una similitud que hace un pastor, yo me acuerdo hace, espera un momento, donde él pone un perro que es un perro como robótico. Y él dice, el perro lo lame, el perro, afirmativo, el perro incluso le hace caso, pero en ese perro no hay amor. ¿Entiendes? Entonces, es lo que nosotros decimos, o sea,
él dice, nosotros no somos un robot. Entonces, en ese perro puede haber obediencia, puede haberle todo, pero no hay amor. Entonces, nosotros damos lo que tenemos. Recordé que cuando Pedro dice, plata no tengo, oro no tengo, pero lo que tengo te doy, y fue su Santo Espíritu, porque cuando él tiene esa relación con el Espíritu Santo de Dios, él puede transmitir ese mensaje. Es una relación, por eso le estoy diciendo. Entonces, si usted se mantiene, estamos hablando de lo que es la parte de la tecnología en el conocimiento, va a ser como el robot, el perro ese robótico. Está cargado de conocimiento, cargado de esto, pero no tiene, y lo podemos decir también con el mismo versículo que dice, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre, porque la misma palabra de Dios tiene poder. Pero, ¿qué dice Jesús con respecto a eso? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no te conozco. Entonces yo creo que el término conocer lo hemos estudiado en el transcurso de toda, bueno, que yo me desaparecí un poco, ¿no? En el transcurso de todo el seminario, los cursos que hemos hecho, que conocer es tener una relación íntima. Entonces, cierto que la tecnología es buena, pero la relación que usted tenga con el Espíritu Santo de Dios es la que lo va a transformar y lo que lo va a ayudar a usted a transformar o transmitir ese mensaje que es un mensaje como esa agua, porque se acuerda también cuando Jesús dice, si tomaras de esta agua tendrías vida eterna. Amén. Amén. Entonces vamos, hermana Rosa Palomeque, vamos con la oración para cerrar este espacio y Ahora, nos conectamos con Edilza y Tomás, con amén. Edilza y Samuel, Samuel. con La escuela y Rosita, la escuela. Rosita para la lectura, para el análisis de la escuela sabática para hoy. Cerramos Amén. esta parte diciendo que, por lo tanto, nuestra vida debe estar basada en dos principios: poner a Dios en primer lugar y servir a nuestro semejante con corazón sincero. Amén. Recordando que una plataforma de inteligencia artificial no puede pensar, no puede amar, ni puede transformar. Claro que no. Esa función, esos tres verbos le corresponden únicamente al Espíritu Santo. Amén, así es. Amén. Adelante, Oremos. hermana Rosa, con la oración Oremos. final. Querido Dios y Padre Celestial, en esta mañana le damos gracias nuevamente por la vida, por la salud. Gracias por el mensaje esparcido en esta mañana a través de el hermano Moreno y el equipo de trabajo. Que su Santo Espíritu nos siga iluminando y dándonos la sabiduría para entender tu palabra, que tú ya nos has amado para que nosotros sigamos adelante y dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, el conocimiento en tu palabra. Ahora que vamos a entrar en la lección, bendiga a la hermana Rosita y todos los que están conectados en la mesa redonda y en las redes sociales, para que tu Santo Espíritu nos siga hablando a nuestras vidas para amarnos y glorificar tu nombre y ser miembros activos en cada situación, en cada rama de la iglesia que nosotros tengamos. Bendígalos a todos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bien, estamos llamando al hermano Samuel y a la hermana Gilsa y vamos a pasarle la batuta a Rosita. Ya está. Abre el micrófono. Bien, estamos esperando que Rosita abra su micrófono. Nadie me estaba viendo, yo nada más que estaba conversando con usted y se me olvidó que los demás no me estaban escuchando.
Pero bueno, aquí vamos, aquí vamos. Buenos días a todos. Bienvenidos a este segmento de la escuela sabática, el repaso de la lección. Y Amén. vamos a propiamente meternos ya, ups, por casi me salgo. Vamos a meternos propiamente en lo que es el repaso de la lección. Estoy tratando de cambiar la pantalla. Sí, sí, ya te Amén. saqué, ya te saqué. Tú sabes que a mí a Buenos días, veces... buenos días. Buenos días, hermano Samuel, ¿cómo anda usted? Bueno, bastante bien. Sí, ah, perfecto. Hoy sí, no se me va a olvidar lo que habíamos acordado, que a mí se me fue la onda ayer con el tiempo, así que esta vez sí voy a mantenerme en el tiempo porque es necesario pues ser disciplinado en ese aspecto. Simplemente que a veces el Espíritu Santo toma el control y no miro el reloj. Pero bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija, que podamos comprender la lección que ha preparado para nosotros y que a través de esta lección podamos descubrir cuáles son los dones espirituales que el Espíritu Santo nos ha dado y podamos ponerlo en función, podamos utilizarlo para el crecimiento de la iglesia y también para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Que el Señor nos guíe a través de esta lección. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy Nota, bien. nota observativa, la hermana Nora Santos está en línea y nos manda un mensaje, dice, bendiciones mi José, amada familia. José, espérate que no puedo escuchar los dos. O sea, tú interviniste y el hermano Samuel estaba hablando. Dígame, hermano Samuel. Cuando dice para el crecimiento de la iglesia, se refiere a nosotros los seres humanos. Sí, sí, es que los seres humanos somos los que componemos la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, como dice la iglesia católica. Solamente para aclarar ese puntito. Sí, 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 sí. Sí, mucha gente piensa que la iglesia es el edificio, pero no, la iglesia somos nosotros. Y nosotros, es más, en esta lección, si me da el tiempo, vamos a tocar ese mismo punto. Así que usted quédese ahí tranquilito que para allá vamos. Así que estamos hablando acerca de los dones espirituales. Para aquellos que nos sintonizan por primera vez, estamos estudiando la guía de estudio titulada Primera y Segunda a los Corintios. La Iglesia Adventista estudia la Biblia a través de guías de estudio. No estudiamos la guía de estudio, estudiamos la Biblia, pero la guía es la que nos ayuda a comprender lo que estamos estudiando. Así que este trimestre estamos estudiando Primera y Segunda de Corintios. Estamos en los capítulos 12 al 14, creo que es si la memoria no me falla. Así que vamos a entrar en materia y estamos en esta lección número 6 estudiando los dones espirituales. El versículo a memorizar para esta semana es Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1, que nos dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Y ayer yo les lancé el reto, bueno, no fue un reto, les lancé la incógnita de que vamos a tener que investigar por qué el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos dice que de todos los dones espirituales debemos profetizar. Y eso lo vamos a ver prontamente el día jueves. Así que, pero el texto nos dice, sigan el amor. Todos los dones espirituales deben ser utilizados con amor. El amor es déjeme ver, creo que sí, es el primer fruto, es el primer aspecto del fruto del Espíritu Santo que aparece en Gálatas. Así que si nosotros permitimos que el Espíritu Santo more en nosotros, el amor va a ser lo que más prevalezca y todo lo que hagamos lo haremos para la honra y gloria de Dios, como vimos en la lección pasada, y también lo haremos con amor. Pero ese versículo lo vamos a ver en detalle, Dios mediante, el jueves. Entonces, yo lo que quería terminar finalmente para el día de hoy es la lista de los dones espirituales que hemos estado viendo.
estuvimos analizando, y voy con la lista simplemente de pasada para aquellos que nos sintonizan hoy. Estábamos viendo Primera de Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10, donde aparecen la lista de cada uno de los dones del Espíritu Santo. Debo decir que los dones que aparecen aquí no son los únicos. Ya nosotros vimos que habían otros dones en Romanos y en Efesios, pero como estamos estudiando la guía de estudio, estamos estudiando, perdón, primera y segunda los Corintios, entonces solamente nos vamos a concentrar en los dones espirituales que aparecen listados en esta epístola. La primera que aparece listada dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7, para entrar en contexto, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Recuerden que cada uno de los dones es para edificación de la iglesia. Y nos dice, porque a la persona que el Espíritu Santo eligió, les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y vimos que la palabra de sabiduría, les dimos una fórmula para que recordaran y que siempre supieran que la sabiduría se divide en dos orígenes, una del mundo y otra de la palabra de Dios. Pero la sabiduría de la palabra de Dios nos lleva a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios y no conforme al mundo. Y la fórmula que les di para recordar fue conocimiento más entendimiento igual sabiduría. Recuerde que al estudiar la palabra de Dios debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para poder comprender o entender la palabra de Dios y así ponerla en práctica. El ponerla en práctica es lo que llamamos sabiduría. Mucha gente tiene conocimiento, pero no entiende cómo poner en práctica ese conocimiento. Cuando usted tiene el conocimiento y la entiende, entonces usted puede decir que está en ese proceso de desarrollar la sabiduría. Yo digo que la sabiduría se desarrolla a lo largo de nuestra vida. Todos los días vamos aprendiendo algo, comprendiendo algo que no habíamos comprendido en el pasado y que cada día el Señor nos permite adquirir sabiduría. También hablamos acerca de el conocimiento que está unido a la sabiduría. En el 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, vimos que la fe es un elemento esencial en la lista de dones. Es el primer don que da el Espíritu Santo y el don de la fe implica una confianza profunda y constante en Dios. Y miren que dice profunda y constante, pero eso es cierto. El constante es lo que nos hace falta. A veces tenemos fe y a veces no tenemos fe. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa fe, ese don. Yo había dicho al principio que no somos nosotros los que le decimos al Espíritu Santo qué don tener y qué no tener. Este don de la fe en particular es una fe, y lo explicamos ayer, que va más allá de la fe regular, porque es una fe que nos lleva a sanar, a hacer milagros y a desarrollar otros dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Así que dentro de este versículo tenemos 1 Corintios 12:9, que a otros se le da fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y voy a hacer una unión de la lección de hoy, que es martes, de la lección de ayer con la lección de hoy. Ustedes van a estar notando que a medida que voy leyendo los versículos, van a escuchar la palabra por el mismo Espíritu, la frase por el mismo Espíritu, dando a entender que el Espíritu Santo es uno. Él es el que da los dones a cada una de las personas conforme a su voluntad. No somos nosotros los que determinamos qué don recibimos, es el Espíritu Santo el que lo determina. Y siguiendo con los dones, tenemos el don de hacer milagros. Sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe es imposible hacer milagros, es imposible sanar. Así que
El don de los milagros es la capacidad de realizar actos sobrenaturales por el poder de Dios. Y eso se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, que nos dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Así que como nosotros vamos a ver el don de la profecía y el don de las lenguas el jueves, simplemente voy a mencionar el don de la profecía como lo hice ayer, que estoy repasando, perdón, y la profecía, el don de profecía, al contrario de lo que muchos hemos aprendido en el pasado, es la habilidad de proclamar la palabra y la voluntad de Dios. Es el don de profecía tiene como objetivo edificar, exhortar y consolar. Y muchas veces utilizamos o pensamos que el don de profecía es solamente para predecir el futuro, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Y eso lo vimos en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3, que dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el propósito del don profético y no necesariamente predecir el futuro. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, algo que no queda claro, algo que debo explicar mejor? Hablo la plataforma por un instante. No quiero seguir hablando y que de repente algo se quedó atrás y no se entendió claramente. Yo entendí. ¿Sí? José, tú dijiste algo, pero Recuerda que acuérdate. Reyes está conectado. Sí, sí, sí. La hermana Nora Santos también mandó el mensaje, dice, bendiciones mi amada familia, amén. Ok, muy bien. No sé, Reyes, qué tanto estás entendiendo Sí, porque, no, ¿sí? no, 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 yo estaba escuchando, me agradó porque hay un concepto fácil que decía el pastor Bullón, me voy a ir al pastor Bullón, donde Ajá. dice, la fe es la confianza, Ujú. fe, confianza, ¿entiendes? Ahora dice usted, sin fe es imposible agradar a Dios, citó los versículos, y la Exacto. fe es como, yo solamente hago la pregunta y la tiro a la mesa. Ujú, ¿Podremos nosotros enamorarnos y amar a una persona si no confiamos en esa persona? ujú. Muy Por eso es importante. que es que no podemos amar ni enamorarnos de alguien que no confiamos. Entonces, por eso es que se acuerdan los puntos que yo decía que relación, conocimiento, se enamoraba, nos amábamos y nos casábamos. Ujú, Entonces, es un proceso. Siempre digo, es un proceso. Entonces, la confianza es la que nos lleva a nosotros a tener esa relación íntima y llegar a enamorarnos y amar a ujú. ese, a ese ser supremo. Exacto. Entonces, precisamente me agradó esa parte. Sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que nosotros tengamos esa fe. Ahora, para realizar un milagro, observes que ¿qué anticipa a un milagro? La fe. La fe, porque la gente se movía cuando le dieron la orden a Moisés. Dice, marchen, vayan y marchen. O sea, hay una acción para que se abriera el mar. El Ujú, otro le dice, tira la red a tal, boga mar adentro y tira la red a la derecha. Hay ujú, una acción, hay una obediencia, hay una confianza, porque estos hombres eran, yo a veces estoy tirando versículos, estoy hablando porque sé que tienen conocimiento de lo que estoy diciendo en esta ujú, parte, donde estos hombres eran pescadores, eran idóneos, venían cansados de toda la noche. Entonces ellos depositaron una confianza en que el que le estaba dando la orden
Eso lo anticipó el milagro. O sea, estoy hablando acerca de que qué anticipa ese milagro es la fe. Ujú. Excelente, excelente, gracias Reyes. Es que sin fe realmente no podemos hacer nada y esa fe se desarrolla conociendo a nuestro Padre Celestial y a medida que vamos estudiando la palabra de Dios y vamos conversando con nuestro Padre Celestial por medio de la oración, nosotros vamos a desarrollar esa confianza en Dios al punto que si el Espíritu Santo pues nos da esa fe más profunda para hacer milagros, pues se hará. Siguiendo con los dones espirituales, eh, tenemos el don de discernimiento de espíritus. Y en este don vamos a ver que el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad para distinguir si un mensaje proviene de Dios o no. Y pongo un ejemplo. Consideremos que una persona, un pastor llamado Pablo, que por cierto hay uno que se llama Pablo, que es muy amigo de nosotros, identifica enseñanzas no bíblicas y protege a la congregación de la confusión. Hoy en día hay muchas personas, y no voy a decir muchas, pero hay personas en la iglesia que son enviadas allí por otras organizaciones religiosas con el fin de sacar de nuestra organización o de nuestra iglesia a personas. En vez de ir al mundo y convertir a las personas en Cristo, se van a aquellos que ya son miembros de la iglesia y empiezan a enseñar cosas que están tergiversadas, que puede ser que estén en la Biblia, pero están mal interpretadas. Y lo hacen con el afán de desviarnos de mirar a Jesús y de confiar en Jesús y desviarnos a mirar a los líderes, a criticar a los líderes, ver los defectos de los líderes para entonces llevarnos a otro grupo religioso. Hay que estar muy pendiente. El Espíritu Santo nos va a dar discernimiento, nos va a ayudar a identificar cuándo algo es de la Biblia y cuándo no. Pero para que eso suceda, implica que usted tiene que estar estudiando la palabra de Dios, porque si no estudia la palabra de Dios, fácilmente podrá ser engañado y desviado a creer algo que no es cierto en la Biblia. Así que muy importante el discernimiento de espíritu. Ahora hay otra fase del discernimiento de espíritu y es la posesión de demonios, que también el Espíritu Santo nos guía para ver cuándo una persona está poseída no por el Espíritu Santo, sino por un demonio. Y eso usted lo puede ver cuando habla, los ojos. Hay manifestaciones físicas que se pueden notar. Para mis hermanos que no son videntes, el Espíritu Santo les hará saber a ustedes cuando una persona no está siendo guiada por Dios. Y algo que leí en uno de los libros de la hermana White es que las personas no videntes son acompañadas por ángeles poderosos que los cuidan en lo que ustedes salen a la calle, en donde quiera que estén. Ustedes tienen ángeles poderosos que los cuidan justamente porque no pueden ver. Y el Espíritu Santo está con ustedes, guiándolos, escuchándolos, orientándolos para que puedan comprender la palabra de Dios y que no sean engañados por personas que no son guiadas por el Espíritu Santo. Yo no sabía que había que Dios había asignado una protección especial y una guía especial para las personas no videntes hasta que leí ese texto en ese libro. No me acuerdo qué libro lo leí, pero me quedé pensando, digo, wow, la hermana Edilza y el hermano Samuel realmente tienen una protección especial por Dios, porque Dios los ama y los cuida y sabe que ustedes necesitan una ayuda adicional
que los demás no necesariamente tenemos. Así que tenemos también en versículo 10 de 1 Corintios 12, dice que tenemos diversos géneros de lenguas. Ese es otro don. Ese don, le doy gracias a Dios que es así, la pude identificar, es una de las que tengo yo. No sabía que el Señor me había dado eso cuando fui bautizada, que por cierto no lo volví a mencionar, pero los dones espirituales se dan al momento de nuestro bautismo. Somos bautizados en agua y por el Espíritu. Y al momento que somos bautizados por el Espíritu Santo nos da el don que Él desea darnos para crecimiento de la iglesia y para crecimiento de nosotros. Y este don, recuerdo, recién bautizada, yo tenía apenas 16 años y la iglesia me pidió que sirviera de intérprete. Servir de intérprete era que venía una persona de Estados Unidos, solamente hablaba inglés, y habían personas dentro de la iglesia. Yo nací espiritualmente en una iglesia de habla inglesa aquí en Panamá, y en esa iglesia de habla inglesa había un grupo de personas que no hablaban inglés, que solo hablaban español. Entonces me pidieron que sirviera de intérprete. ¿Por qué digo intérprete? Porque interpretar es para hablar, decir lo mismo que se está diciendo en un idioma, decirlo en el otro idioma, pero hablado. Traductor es aquel que escribe lo que está en un idioma y lo pasa a otro idioma. Así que por eso es que la Biblia habla de diversos géneros de lenguas. Personas pueden conocer diferentes idiomas y el don de la interpretación es algo que viene del Espíritu Santo. Hay personas que piensan que porque conocen 2 o 3 idiomas, eso automáticamente les da el don de la interpretación, y eso es falso. Por eso es que la Biblia los separa. Tú puedes saber diferentes idiomas, pero no necesariamente tienes el don para interpretar esos idiomas. Para pasar el conocimiento de un idioma a otro, necesitas ese don especial del Espíritu Santo. Yo estudié también para ser mejor en ese don, pero el don lo tengo del Espíritu Santo. Y recuerdo cuando me pidieron ser intérprete, yo les dije, pero yo apenas tengo 16 años, yo acabo de entrar a la iglesia, ¿ustedes por qué me ponen a hacer esto y más en público? Y yo en ese entonces, créanme, yo no era de hablar en público. Yo prefería estar metida en una esquina y que nadie me viera. Siempre me daba nervios, las manos me sudaban, yo sudaba, a veces hasta gagueaba, me trababa, y ellos me decían, no, tú puedes, Dios está contigo, y además tú eres la única que habla español aquí de todos nosotros que somos miembros adultos, nosotros no manejamos el español, tú sí. Y bueno, me lanzaron, digo yo que me lanzaron porque yo no estaba muy segura de que yo quería estar haciendo eso, pero el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer. Él suplió la necesidad porque me había dado el don, pero yo no lo había entendido. Yo apenas tenía 16 años, tenía si acaso unos meses de estar en la iglesia, pero el Señor, cuando te da un don, Él lo va perfeccionando en ti. Y Él, mientras que tú admitas que el don viene de Él, Él te capacita, Él te ayuda, te da lo que te suple. Y eso fue lo que pasó ese día. Todo el mundo entendió, a pesar de que yo en mi vida había hecho eso. Y ¿saben qué? Una de las cosas que he notado con nosotros los seres humanos, el Espíritu Santo a veces nos dirige y nos va diciendo las cosas y nosotros no estamos poniendo atención. Yo no le estaba poniendo atención al Espíritu Santo a los 16 años y los 2 dones que me dio los descuidé. ¿En qué sentido? No le metí mente, como dicen. Me dio el don de la enseñanza y me dio el don de la interpretación de lenguas, y eso fue lo que yo menos estudié. Me fui a estudiar administración, me fui a estudiar otras cosas y nunca
le puse atención a los dones espirituales que el Señor me había dado hasta 30 años después, que el Señor me dice, oye, te fuiste a estudiar toda una serie de cosas, pero los dones que te di que debiste haber mejorado, no los estudiaste, no les pusiste atención. Y allí fue entonces cuando fui a la universidad, estudié docencia, también mejoré el asunto de la interpretación y la traducción, saqué la licencia para certificarme en eso, pero cuando es para servir a la iglesia, yo digo que es harina de otro costal. El Señor me toma y hace lo que yo misma no sé hacer. ¿En qué sentido les digo? Yo puedo haber estudiado cómo ser intérprete, qué cosas, qué técnicas y todo lo demás, pero cuando estoy interpretando en la iglesia, el Espíritu Santo es el que da lo que necesito para que las personas puedan comprender la palabra. Y en muchas ocasiones yo le digo a la gente, no soy yo la que está interpretando, es el Espíritu Santo el que me está usando para hacer eso. Y las personas quedan impactadas, quedan impresionadas. Y yo le digo, no me miren a mí, es el Espíritu Santo el que da el don y utiliza a la persona para la edificación de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Así que esos dos dones yo sé que el Señor me los ha dado, pero me voy ahora a 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, que nos dice, y a unos puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Volvemos con las lenguas. Óigame, ¿qué es lo que está diciendo el Espíritu aquí? Ahora él está diciendo que cada uno tiene una función diferente. Y de repente me fui a este versículo y debía haber preguntado cuando terminé el primer bloque si había alguna pregunta antes de continuar. Si todo ha quedado claro. Es más, lo que voy a hacer es, si hay algo que no les queda claro, ustedes me paran, me dicen, hermana Rosita, aguántese ahí que no me quedó algo claro, porque a veces yo sigo de largo y se me va la onda. Así que, pero ahora estoy haciendo un cambio, porque primero vi todos los dones, pero ahora voy a ver los roles, voy a ver la función de cada persona en la iglesia. Algunos, el Señor los ha puesto como apóstoles, como líderes, enviados con autoridad para fundar y guiar la iglesia. A otros, el Señor ha puesto como profetas, como mensajeros de Dios para la edificación. A otros los ha puesto como maestros, instructores de la doctrina cristiana. O sea, cada uno tiene una función. Otros ha puesto en la administración para ayudar. Tienen la función de apoyar y tener un liderazgo ordenado dentro de la iglesia. El don de la administración implica organizar, administrar eficazmente los recursos y las actividades de la iglesia. Algo que a mí me gusta de la iglesia adventista es la administración. No que los administradores sean perfectos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es la estructura de la iglesia fue dirigida por Dios, porque nosotros todos estamos unidos. Hay muchas iglesias que se forman y cada uno tiene su administración local, pero no se relacionan entre sí. La iglesia adventista no. Si usted es parte de la iglesia adventista del séptimo día, usted es parte de una organización a nivel mundial. Y por eso es que no importa en qué parte del mundo usted esté, vamos a estar estudiando la misma guía de estudio, porque es una iglesia organizada. Es una iglesia que tiene su sede en Estados Unidos, en Maryland, si la memoria no me falla, y de allí nosotros elegimos líderes en la estructura
que son, por decirlo así, la cabeza principal, pero debajo de ellos, por decir, la estructura viene, ¿cómo se dice? La estructura viene organizada desde arriba hacia abajo. O sea, nadie es más que nadie, sino que cada uno tiene una función específica. Y hace unos días le estaba comentando a la iglesia de California, que yo me reúno con ellos los miércoles para culto, que la división interamericana es la división que más crecimiento tiene a nivel mundial. Cuando digo división, eso habla de la estructura de la iglesia. Tenemos la Asociación General, que es la cabeza principal a nivel mundial, y luego la iglesia se divide en divisiones, uniones, eh, asociaciones e iglesias, pero todos se deben a Cristo, porque Cristo es la cabeza. Y cuando usted deja que Cristo sea el que dirija, la estructura funciona bien. Y el domingo pasado vimos eso, como a nivel de la división interamericana, todos los países de Centroamérica, los países del Caribe, Venezuela y Colombia, nos unimos en oración el domingo pasado a las 5 de la mañana y tuvimos una reunión de edificación. Yo todavía me siento como que estoy en las nubes, pensando en que esa reunión, cómo nos fortaleció espiritualmente, que los pastores y todos los miembros de la iglesia nos unimos a orar, pidiendo que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. Hubo un pastor que dio un testimonio que nos ayudó a crecer y a ver cómo Dios protege a su pueblo. Tuvimos una meditación bíblica por parte de uno de los pastores de Veraguas. O sea, todo se dio para fortalecimiento de la iglesia. Aquí no hay que, como él es pastor y él está en la administración, nosotros no tenemos nada que ver. No, 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 no. Todos nos unimos, todos estábamos unidos en oración. Y eso es lo que se quiere dar en el don de la administración, que se organicen actividades que ayuden al crecimiento de la iglesia y que eso ayude a que podamos compartir el evangelio y que las personas lleguen a conocer a Jesús, pero de una manera organizada, de una manera sistemática, no que cada uno se dispara haciendo algo diferente. El programa de evangelización para este año, y creo que para el quinquenio, si la memoria no me falla, se llama One Voice 27, una voz 27. Y nuestros líderes aquí en Panamá nos van a estar explicando en qué consiste, porque ellos fueron capacitados la semana pasada, se les presentó el programa, estuvieron orando acerca de esa planificación de compartir a Jesús a través de la tecnología, por eso se le llama Una Voz 27, y ellos nos van a estar capacitando para que nosotros nos unamos y podamos compartir el evangelio utilizando la tecnología. Esa es la misión para este quinquenio y sabemos que el Espíritu Santo nos va a estar guiando en cuanto a eso. Así que para resumir, Primera de Corintios, capítulo 12, los versículos 4 al 6, menciona algo que es muy importante que nosotros recordemos. Los dones son las habilidades o regalos sobrenaturales dados por el Espíritu Santo. Los ministerios son los campos de acción o el oficio donde se ejerce el don. Y las operaciones son los resultados. ¿De qué estoy hablando? Primera de Corintios 12, 4, 6 nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Aquí hay dos elementos que vamos a enfatizar. Primeramente, vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo unidos para que nosotros podamos crecer conociéndolos a ellos
y a la vez compartiendo ese conocimiento con otros. Vemos que dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hablando del Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hablando de Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todo en todos, hablando del Padre. Los tres unidos para que todos podamos crecer a través de los dones espirituales. Pero la palabra dones se refiere a esa habilidad que el Señor, que el Espíritu Santo nos da. Pero cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de los campos de acción. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la iglesia el ministerio de cárceles. ¿Qué significa eso? Que Dios le ha dado a algunas personas el don para compartir el evangelio con aquellos que están privados de libertad. Entonces, tenemos el don y ese don, ¿a dónde lo ejercemos? En las cárceles. Hay ministerios de personas que solamente trabajan visitando hospitales. Entonces, tienen el don, no sé si tendrán el don de la sanidad o tendrán el don de la fe, de hacer milagros o de la oración, y visitan los hospitales ayudando a las personas en el hospital para que lleguen a conocer a Jesús. Entonces, el Espíritu Santo te da el don para que tú utilices ese don en un ministerio, en un lugar específico. ¿Quién te lo guía o quién te dice a dónde? El mismo Espíritu Santo. Él te va a guiar para que eso se dé. Y las operaciones son los resultados. Quiere decir que a medida que nosotros compartimos la palabra en diferentes ministerios, vamos a notar que van a ver resultados. Las personas van a venir a la iglesia y Dios va a utilizar diferentes métodos para que las personas lleguen a conocer a Jesús y puedan también formar parte de la iglesia de Cristo. Voy a suspender aquí. Esta lección se me ha vuelto, como quien dice, un poquito más extensa de lo normal, pero tiene cosas que nosotros tenemos que practicar. Y los dejo con una pregunta. ¿Cómo sé cuál es mi don espiritual? Usted va a poder identificar cuál es su don siguiendo algunos pasos prácticos, y con esto voy a concluir. Ore y pida la guía del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que les dio el don les va a decir cuál es el don y a dónde lo debe utilizar. La oración es clave para saber cuál es la voluntad de Dios. Estudie la Biblia, medite en las escrituras sobre los dones espirituales, como 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Busque consejería, hable con líderes espirituales que le pueden ayudar a identificar sus dones. Participe en las actividades de la iglesia, involúcrese en diferentes ministerios y observe en qué áreas usted se siente cómodo y satisfecho realizando o compartiendo la palabra de Dios. Reflexione y evalúe. Considere todas sus experiencias en las que ha sentido la presencia y el poder de Dios obrando a través suyo. Así que los dejo así, que el Señor los guíe y que puedan identificar de todos los dones que hemos hablado en 1 Corintios 12, cuál podría ser el don que Dios les ha dado. Y con eso concluyo la lección de hoy. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, abrimos el compás. Hermana, yo de mi parte está todo explicado. ¿Qué uno puede decir? Pero ahora nos toca la tareita, descubrir cuál es nuestro don espiritual. Ahora nos toca así practicarlo. Exacto, pero primero tienen que identificar cuál es el don.
Sí, primero. Hay que identificar, hay que identificar. Y yo sé que ustedes tienen dones que ustedes desconocen que lo tienen y ustedes no tienen idea de cómo la vida de ustedes, hermana Elisa, hermano Samuel, cómo es la vida de ustedes ha impactado en nosotros. Nosotros hablamos de ustedes en cada oportunidad que tenemos porque nosotros admiramos la fe de ustedes, admiramos la relación matrimonial de ustedes. Ustedes nos han enseñado que nada es imposible para Dios. Ustedes viven una vida independiente a pesar de ser no videntes y sinceramente ustedes me enseñaron a mí cosas que yo jamás pensé que se podía hacer. Yo recuerdo todavía el día que usted estaba friendo unos plátanos y yo le decía, hermana, dice, pero ¿y usted cómo sabe cuando los plátanos están listos? ¿Se acuerda la respuesta que me dio? Ajá. Ayer le voy a decir, cuando con el cucharón te toca, vamos a poner los plátanos maduros. Ujú, Usted siente así como durito, así como si estuviera tostadito, así pero duro. ujú. Entonces, o sea, también por el olor del plátano cuando ya está de sacar. Imagínese. Cosas que yo no le pongo atención porque el que ve, mira si el plátano está medio doradito o si está más tostadito o lo que sea y uno va y lo vira y después lo saca. Pero cuando usted me dio esa respuesta, yo me quedé, yo digo, tengo que desarrollar otros sentidos, además del sentido de la vista, porque realmente se oye. Yo recuerdo que usted me dijo que también por el traqueteo del aceite, usted se da cuenta de que si está listo o no está listo. Eso, También, sí. sí, son cosas que uno toma por sentado, pero realmente ver dos personas independientes como ustedes, que ustedes no tienen una persona vidente, ustedes no tienen una persona que vea, que vive con ustedes, sino que ustedes se manejan de manera individual y eso para mí, yo no lo puedo comprender a cabalidad todavía, pero ustedes son un ejemplo para mí de que realmente Dios todo lo puede y que se pueden vivir vidas fructíferas, vidas independientes, sin tener todos nuestros sentidos. Y yo he aprendido, estoy aprendiendo todavía de ustedes tantas y tantas y tantas cosas. Cuando yo trepaba en ese palo de mango, bajando mangos, yo, Dios mío, ¿cómo es posible que el hermano Samuel, que no puede ver, anda con ese machete tumbando mango? Ay, y yo hasta a veces a mí me daba cosa, temor. Digo, se me puede caer y todo lo demás. Te cae. Sí, pero bueno, ahí están. Y ustedes hacen lo que tienen que hacer y viven tranquilos. Y eso para mí es un don especial que Dios tiene. Y yo sé que muchas personas, al igual que yo, los observa y aprende del estilo de vida que ustedes tienen. Créanme que... La vista. Yo Ajá, planchaba decía todo en mi casa. Y ujú, me daba risa. Y yo me ponía la lupa que viera. Yo no le ajá, decía nada. ujú, Y cuando me ponía a planchar, una vez llegó un amigo y se sentó a mi lado ahí a verme planchar. ujú, Y dice, él, porque a mí me dicen él siempre en chiquitito. ujú, Él, tú ves por qué. Yo le digo, ¿por qué? Mira, cómo usted plancha esa camisa muy bien y el pantalón y lo coloquen como debe de ser con la camisa. Y ujú. digo, bueno, ojalá ellos vieron que sea por una vista, pero yo no veo nada, estoy entero. Dice, no, pues, no lo creo. Vuelve y repite, mira cómo lo hace, como si estuviera bien. Ujú, La viera, pues, o sea, una vista. Pero no, yo estoy en cero. O sea, no percibo nada de luz, ujú. nada. Pero lo hace bien. La gente queda mirada, pero Sí, como ven haciendo que están en la Es que cosa, no sé, mira cómo se manejan las exacto. cosas bien. Por eso es que les digo que ustedes están dando lecciones, ustedes son un testimonio de muchas cosas. Es que Dios nos ha dado a Espérate usted, todos.
Espérate, José. Dígame, hermano Samuel. Hasta mañana. Hasta mañana. Que tiene que irse. Ok, perfecto. Bueno, aquí nosotros solamente estábamos compartiendo, así que podemos concluir y podemos cerrar. No hay ningún problema, pues yo había terminado. Así que vamos a... Exacto. Ora, Podemos Rosita. podemos cerrar, así que vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por habernos ayudado a compartir esta lección. Que tu Santo Espíritu nos guíe, que podamos utilizar los dones espirituales que tú nos has dado para crecimiento nuestro y también para compartir tu palabra con aquellos que no lo conocen y que podamos compartirte a ti, Señor, con aquellos que no te conocen. Dirígenos ahora que cada uno va a sus tareas cotidianas y que podamos volver a reunirnos mañana conforme sea tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, vamos con el lema abreviado: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, todos juntos rumbo al cielo. Hermana Rosa Palomé, que despedida. Hermano Reyes, despedida. Hermano Samuel, hermana Bendiciones Edilza, para nos todos. despedimos. Hermana Nora Santos, piden oración. Pongan en su lista. Amén. Pongan en su lista de oración a la hermana Nora Santos, por favor, está pidiendo oración. Amén. En la lista de oración, gracias. Bendiciones. Bendiciones, gracias, Rosy. Nos vemos entonces hasta mañana, si Dios nos lo permite. Recordemos que esta transmisión se repite, bueno, no se repite. Hay el mismo tema, lo discutimos desde otro ángulo con la familia Morales a las 8 de la noche y todos los que puedan conectarse en las redes sociales. Bendiciones. Hasta luego. Chao. Chao. Muy bien, mis queridos hermanos, agradecemos a todos por habernos acompañado en esta hora y les invitamos para que nos acompañen esta noche a las 8 en punto, que estaremos con ustedes. Recuerden que al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo, todos juntos rumbo al cielo. Bendiciones.